estrella, la letra pequeña, aquí se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Fuera de Página, las letras chiquitas de la noticia grande. Este es nuestro segundo programa y nuestro primer invitado de este año, el profesor Ramiro Paredes, que nos va a hablar un poco acerca del ajedrez en Aragua, el ajedrez a nivel nacional, internacional y todas las incidencias del deporte ciencia. El ajedrez aquí en Fuera de Páginas. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, de verdad. Nos enorgullece tener a una de las principales piezas del ajedrez en Aragua. El profesor Ramiro Paredes se ha encargado de reunir nuevamente a esta cantera de jugadores acá en la entidad aragüeña, igual que a los entrenadores, profesores, preparadores de este magnífico deporte. Profe, coméntanos acerca de, bueno, el ajedrez, cómo se está moviendo este deporte aquí en el estado. El ajedrez en el estado de Aragua, bueno, hay que primero decir que el ajedrez aragüeño es un ajedrez de referencia nacional. Tanto es así que tenemos dos miembros de la selección olímpica, dos miembros integrantes de la selección olímpica, Samir Escalona, el maestro Fide Ali Jaramillo, que son originarios de este estado y fueron formados en este estado. Desafortunadamente ahorita representan a otros estados del país, pero ellos son como la muestra de este ajedrez. No solamente ellos han sido grandes jugadores. Tenemos al maestro internacional Ronald Brizuela, fue campeón de Venezuela, actualmente está en Colombia. Rey Brizuela, el hermano, fue candidato a maestro. También un fuerte jugador a nivel nacional. Gabriel Salazar, maestro FIDE. Lorner Acosta, candidato a maestro, campeón Blitz de Venezuela innumerables veces. Michael Benavides, candidato a maestro, actualmente en Colombia, gran jugador también. Y así una cantidad de otros jugadores. Aquí tuvimos al número uno del país durante 5 años, que es el maestro internacional Carlos Gallego. Desafortunadamente ahorita no está jugando mucho, pero es una referencia en el estado. Claro, profe, ¿por qué ese éxodo de jugadores, ese éxodo de profesores, maestros del estado? ¿Qué estaba sucediendo? Yo pienso que parece no se ha colocado toda la pasión organizativa que corresponde desde las instancias que deben velar porque el deporte general del estado de Aragua y el particular del ajedrez tenga la relevancia que corresponde. A veces muchos atletas son absorbidos por otros estados que le ofrecen pequeñas cosas, mejoras, y ellos directamente dicen, bueno, si a mí me van a pagar un torneo tal o cual, me van a atender mejor, normalmente se va. Yo espero que con esta nueva administración del deporte en el estado de Aragua se atiendan las cosas como son y se atiendan a los atletas y a los profesores también, a todos, para que el deporte de Aragua, que tiene mucho talento en las diversas áreas y particularmente en el ajedrez, resalte. Claro. Entonces estamos comenzando otra vez. Desde hace mucho tiempo, profe, el ajedrez en Aragua no ha tenido una sede como tal. Tengo entendido que desde los comienzos, no recuerdo el año en realidad, pero comenzaron aquí en el Hotel Jardín, antigua gobernación del estado, fueron pasando por varias instituciones como para establecerse, pero no tienen una sede como tal. Ustedes como ajedrecistas, ¿qué piden? Es decir, ¿qué se necesita para tener una sede en el estado y cómo tiene que estar acondicionada esta sede para los ajedrecistas? Bueno, en primer lugar, actualmente la Asociación de Ajedrez del Estado de Aragua está administrando una sede en el Polideportivo Las Delicias. Esperemos nosotros que se mantenga en el tiempo, porque esa misma sede la tuvimos en el pasado y se perdió y se recuperó ahora y se está ocupando el espacio. No creo que sea la mejor sede del mundo porque tiene una característica que es muy larga y poco ancha. Y esas salas de ajedrez requieren un buen aire acondicionado, un buen equipo, porque es que jugar ajedrez allí con calor no sirve. Por supuesto tiene que tener su pizarra acrílica probablemente, computadora,
Hoy en día el tema del ajedrez informático ayuda mucho al ajedrecista. Tableros murales, juegos como este juego de muy buen nivel que ayuda a que el ajedrecista se sienta agradado cuando toca una pieza y el peso, la belleza ayuda a jugar. Los relojes como este, relojes digitales que hoy agregan tiempo y mesas, sillas que correspondan a una buena dotación, ¿no? Con eso podríamos estar, digamos, de acuerdo con una buena sede. La ubicación también es importante. El caso del Polideportivo de Las Delicias está en una buena ubicación. Pero a veces siempre queda la duda de que si se va a mantener esa sede Claro, o no se va a mantener. En el pasado, por supuesto, yo cuando inicié como jugador, en la sede quedaba en la Maestranza César Girón. Una sede perfecta en ubicación. A veces no así. Las condiciones, porque era un reducto pequeño que se la mesa hacia afuera. Pero bueno, la ubicación era perfecta. Todo el mundo llegaba ahí, era el centro de Maracay. Eh, y en el pasado hemos pasado por todo tipo de... El Polideportivo de Las Delicias también, en la parte de arriba del gimnasio, actualmente de la cancha de baloncesto, también fungió como eso. Hemos estado en muchos sitios, pero no hemos tenido la fortuna de tener una sede. Fíjate, han pasado varios juegos nacionales, juveniles, claro. y se debió haber construido una buena sede para el ajedrez del Estado. Y de hecho Aragua es medallista en los Juegos Claro. Nacionales y nombrando a personas como por ejemplo Sammy Escalona, que estuvo en la selección olímpica de Venezuela. Es decir, que hay talento y hay jugadores que están, bueno, que quieren resaltar el juego aquí en Aragua. Profe, tenemos entendido también que tienes una academia, tienes Sí. en varios sitios, varias sedes, y estás formando a estos muchachos. ¿Cómo ves el nivel? ¿Cómo ves ahí Bien. a estos muchachos que se están formando? La academia de ajedrez que creamos comenzó a abrir sus puertas el 15 de enero del 2025. Y este 15 de enero del 2026 cumplimos un año. Eh, Nos ha ido bastante bien en captar a los nuevos talentos y formar a los nuevos talentos. Bueno, recientemente en el campeonato, antier y ayer, se jugó el campeonato estatal de ajedrez, vamos a decir infantil, categoría sub 8 hasta sub 14. Y de 20 premios en las diversas categorías, masculino y femenino, la academia alcanzó 15 premios. Entonces, bueno, nos sentimos muy orgullosos de que de 20, 15 fueron de nuestra academia y hay posibilidad inclusive que más personas se vayan a unir, que ya nos han dicho algunos que se quieren acercar a la academia. La academia se formó básicamente para resembrar de nuevo el ajedrez al estado de Aragua, porque desafortunadamente casi todos los talentos buenos de nosotros se fueron del estado. Claro, por ese éxodo que hubo, que comentó temprano. Pues, Sí, y entonces, bueno, la camada de nuevos jugadores está comenzando. Nosotros diríamos que tenemos la realidad muy presente. A nivel nacional todavía Aragua no está para obtener triunfos tan resonantes que la ajedrez infantil, pero en 2 años aproximadamente nos hemos trazado la meta de ya ocupar lugares de privilegio. Y en quizás 2, 3 años ya Aragua se sienta con una potencia, otra vez como lo fue en algún momento, infantil y juvenil. ojalá. Entonces estamos en eso, tanto así que en el estado de Barinas comenzó un proceso muy interesante. Hace 7 años, tardaron 7 años en producir sus éxitos más notorios con la cantidad la camada de nuevos jugadores que tiene Barinas. Bueno, Aragua está creando a partir de esta academia y otras que están por allí, pero particularmente de Educachess, nos esforzamos por generar que la nueva generación de ajedrecistas de Aragua comience a tener éxito en citas nacionales y también internacionales. Bueno, mira, vamos a invitar a todos estos chamos, vamos a extender la invitación a las mamás, padres, que bueno, que tengan la inclinación de jugar ajedrez. El profesor Ramiro Paredes, más tardecita él va a dar su número de teléfono y su dirección electrónica para que se comuniquen con él y bueno, vamos a enaltecer y volver a sembrar esa semilla en el estado de Aragua del ajedrez. Nada, aquí tenemos un tablero que bueno, para jugar ajedrez, blancas y negras. Vamos, explícanos un poco, profe, qué función tiene cada una de las piezas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la torre que la tengo más cerca. Sí, pero primero antes de eso, Ok. vamos a comenzar con el tablero. Ok, Este tablero es un
un tablero de 64 casillas. Cada cuadradito de esto se llama casilla o escaque y tiene 64 casillas, 32 de color claro y 32 de color. En el tablero se dibujan líneas muy marcadas. Estas que están acá son las columnas, las que atraviesan son las filas y las diagonales son aquellas que están enlazadas por un mismo color. Vemos diagonales claras y diagonales oscuras. Este tablero es muy antiguo, inclusive es más antiguo que el ajedrez mismo. Tiene aproximadamente 3.000 años de haber sido creado. En la India, este tipo de tablero se jugaban juegos de carrera con dados. Entonces iban piezas y regresaban piezas. El que llegaba primero con los dados ganaba las apuestas, porque se hacía de esa manera. Es decir, que cuando se inventa el ajedrez, que tiene que ver con las piezas y el movimiento de las piezas, ya el tablero existía, ¿no? Esto es producto de que los templos de la religión hindú, se llama Vastu Mantala, tienen 64 equiláteros. El ajedrez, el tablero, es como un microcosmo para la religión hindú, de 64 casillas. Y 6, 4 es 10, el 1 y el 0 presente, un elemento matemático. Pero por supuesto, en el siglo VI, referencias de los persas, el imperio sasánida, dice los persas que llegó del norte de la India un juego ofrecido al rey Khosrov I, el del Ano Inmortal, que constaba de un tablero de 64 casillas y un conjunto de piezas, ¿no? Se llama chaturanga. Chatur es 4, van a miembros, 4 miembros. ¿A qué se tenía referencia? A que cada uno de los 4 miembros la torre eran carros de guerra, no eran en ese tiempo, no eran torres, eran carros de guerra. Ok. Son los miembros del ejército. La caballería es la caballería montada. Recordamos que la guerra cambia cuando se logra un ejército de caballería montada. Una cosa es un carro de guerra, tirado por cierto por caballo, y otra cosa es un jinete que dispara flechas esto comenzó por el imperio mongol. Los mongoles fueron los que introducen la caballería con arco y flecha movible y bueno, se incorpora al ejército. El alfil significa al es el fil elefante, el elefante. Esto inicialmente era un elefante, que era forma de las 3 de las 4 fuerzas que tenía el ejército: carro de guerra, caballería montada, elefantes y la infantería, los peones, el que va a pie. Estas eran las 4 fuerzas. Rey y dama no existían como piezas del ejército, porque eran quienes lo dirigían. El rey era el rajá y la dama era un visir, era un hombre, no era una mujer. Esto después el ajedrez va a cambiar. El ajedrez es fruto de la evolución histórica. Pero bueno, chaturanga es 4 miembros y aparecen en la referencia en Persia de que esto vino de la India. El tablero es hindú, indiscutiblemente el tablero es hindú. Y las piezas probablemente se generó digamos que una síntesis civilizatoria a partir de la ruta de la seda. Recordamos, la ruta de la seda comienza en China y termina en el Asia Menor, muy conectado con la Grecia antigua. Entonces todos esos países, incluyendo la India, hicieron aporte. Y probablemente yo diríamos que se llama teoría sincrética del origen del ajedrez. Es probable que esto no lo inventaron en un solo país, sino fueron aportes de diversas culturas que participaban de la ruta de la seda. Y aquí está, ya tenemos el ajedrez, que la evolución es muy rápida. El imperio persa lo asume o propio, pasa el nombre de chaturanga a Catrán, pero un siglo después, en el siglo VII, los árabes invaden el imperio persa, los derrotan, asumen, y esto pasa de Catrán a Shatrang, que es la forma como los árabes nombran al ajedrez. Y el Shatrang, con los árabes que van a entrar a Europa con sus tropas, ¿verdad? Y se van a posicionar en Al-Andalus, en España, en el sur de Francia, Portugal e Italia, y va ahí a aparecer la evolución nueva del ajedrez. El ajedrez que jugamos actualmente es evolución del chaturanga hindú, vamos a decirlo así, del Catrán persa, del Shatrang árabe, hasta llegar al ajedrez moderno que se genera en España, específicamente en España, cuando cambia la forma de movimiento del alfil, del elefante y de la dama, que deja de ser un hombre y pasa a ser la reina, que probablemente sea Isabel la Católica. Ok. Una regente, una corregente, porque el rey es el regente, ¿no? Nosotros en castellano no le decimos reina, le decimos dama, ¿verdad?
porque comenzó a utilizarse el término de dominus a los dominios del Imperio Español y en Italia también. Entonces, de dominus a domina ella, y los italianos comienzan a llamar a esto la donna, la dama. Entonces, en castellano no le decimos a esto reina, sino le llamamos Dama. dama. Pero es una reina, evidentemente tiene una cruz, una corona, y el rey tiene su cruz. Este es un rey católico. Si ven bien, tiene una cruz. Por consiguiente, se nota claramente que fue en España que se produce el cambio en el año 1475, muy cerca de 20 años después, 20, 18 años después, viene, por supuesto, Colón a estas tierras, ¿verdad? En el viaje ultramarino. Bueno, 18 años antes se propone, tres poetas valencianos, Fenollar, Castelvi y Vinyoles, proponen cambiar las reglas del juego árabe, del ajedrez árabe, que era muy lento, y dicen, vamos a dinamizar el juego con que esto ya no sea un hombre, sea una dama, y la dama trabaja por filas, por columnas, por diagonales a lo largo, mucha fuerza la dama, y el alfil, en lugar de hacer, que era lo que él jugaba, dos casillas en diagonal, y podía saltar por encima de una pieza, el alfil, sencillamente él no puede saltar por encima de una pieza, pero puede dominar todas las diagonales a las que llega. Ese pequeño cambio de dama y alfil cambió todo el esquema. Le dio movilidad al juego. Le dio movilidad, mucho dinamismo, y le comenzaron a llamar el ajedrez de la dama rabiosa, que era muy fuerte la dama. Hay una primera partida del ajedrez moderno que se llama, el libro se llama Casi de Amor, o sea, poemas de amor, ¿no? Donde estos poetas dicen, estas son las nuevas reglas del ajedrez de la dama. Se llama así, comenzó a llamarse el ajedrez de la dama. Ese es el ajedrez que estamos jugando actualmente. El ajedrez moderno que se produce en España. Bueno, imagínate esta explicación que nos está dando aquí el profe Ramiro Paredes Fischer, profe, bueno, de amplia conocimiento del juego, y estamos aprendiendo pues un poco de dónde parte el ajedrez, cómo se llaman las piezas, por qué se llaman las piezas, cómo se mueven, o sea, algo totalmente, una cátedra, profe, de ajedrez. Pero, Vamos a aprovechar, profe, para hablar acerca de unos proyectos que tiene el profesor en relación a el ajedrez, pero en relación también a otros temas muy importantes que no se están tocando en Aragua, o que se han tocado, han sido muy tímidos en ese tema. Estamos hablando acerca de un libro del ajedrez que el profe está sacando en cuanto a la evolución del ajedrez en Aragua, profe. no, hay, Más o menos. hay varios libros en proceso, ¿no? Hay uno primero, que es un libro que ya tiene 350 páginas, que es sobre el ajedrez en general, ¿no? Con 4 componentes. Una sección que es para historia del ajedrez, algo de lo que vengo diciendo, se llama Chaturanga. Le pongo un nombre, el primer protoajedrez de la historia. Una segunda sección que tiene que ver con las curiosidades, medio juego y cosas increíbles que el ajedrez ha producido en el mundo, hasta a nivel anecdótico muchas, que se llama Kaisa, que es la diosa del ajedrez, ¿no? Y una tercera sección que es de táctica, ataque, combinaciones, que se llama Alekhine, que fue un campeón del mundo, muy bajo, combinador. Y el último es finales de partida, Capablanca. Entonces, ese libro es un libro de referencia, ya lo tengo prácticamente listo para empezar a editarlo. Espero que este año yo pueda producir, sacarlo, pues. Está invitado para hacer Claro. del libro en algún momento y sacarlo a la luz. Yo lo hice revisar por el maestro internacional Antonio Palacios, que es jefe de entrenadores de Venezuela. Y Antonio no es ninguna perita en dulce en términos de cuando te va a decir su crítica, te dice, esto está bien o esto no está bien. Y me dejó sorprendido que me dijo Ramiro, soy amigo de él también, me dice, sin más cara, me dice, un tremendo libro. Entonces, estaría orgulloso de que cuando lo saque pudiera presentarlo. Y dije, bueno, Antonio, vamos para esa porque yo creo que el libro reúne todas las características para poder comprender el ajedrez en su esencia en general en un solo tratado. Ahí está, viene el libro. Entonces, ¿cómo que se llama el libro, profe? Que se llama el gran libro de Sisa. El gran libro de Sisa, ya viene por ahí. No ha salido, pero muy pronto el gran libro de Sisa estará por allí. Y el segundo libro está en proceso de elaboración,
y estoy en recopilación de información, es sobre el primer tomo de la historia del ajedrez del Estado árabe. Nosotros no somos de tradición africana de guardar memoria oral. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el libro y la película Raíces, ¿no? Ujú. O sea, el personaje fue a buscar su historia a través a las tribus africanas y ahí le relataron de dónde venía, ahí tradición oral. En el caso nuestro, de la civilización occidental a la cual nos escribimos, el, lo que no queda registrado se pierde. Es así. Y entonces yo me he dado la tarea de ir recopilando información de cuándo fue creada la Asociación del Estado de Aragua, quiénes son los primeros presidentes, quiénes han escrito en la prensa regional, cuáles son los jugadores que han estado en la selección nacional, quiénes han participado en Olimpiadas, eh, eh, los torneos que se han jugado a lo largo de toda la historia del Estado de Aragua, partidas más brillantes, los jugadores, anécdotas de todo tipo, y hasta un conjunto de caricaturas que yo mismo realizo a los jugadores de ajedrez del Estado de Aragua que van a ser incorporados. Tremendo caricaturista, el profe. Él me dibujó una vez. Pero es muy buena, pero es muy buena. Bueno, entonces estamos en ese proyecto ya el primer libro, el gran libro de Sisa, ya está prácticamente listo. Este está en proceso de elaboración, porque falta más información. A mí me gusta llegar hasta lo más exhaustivo que yo puedo, y a todos los adresistas, los que me ven, que tengan información, con recortes de prensa, o columnas que tienen por allí, o partidas que se jugaron en algún momento y que ahora se recogen en una base de datos. Antiguamente tenía un cajón las partidas, el organizador las tenía en un cajón, pasaba un tiempo, las botaba. Entonces muchas partidas notables del ajedrez venezolano, ni siquiera que no aparecían en revistas o no aparecían en la prensa regional, sencillamente se perdieron. Y voy a contar una anécdota acá. El profesor Alex Aristiga es actualmente presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Aragua. Un día, él me dice: mira, tú sabes que yo contemplé una partida que creo que es una de las partidas más brillantes que se ha jugado del ajedrez venezolano, de la era pre-informática, ¿no? Nosotros tuvimos nuestros primeros 3 maestros internacionales, son el maestro internacional Antonio Palacio, el maestro internacional Julio Hosto y el maestro internacional Antonio Fernández. Ellos obtuvieron sus títulos en un zonal en Cuenca e Ibarra, en Ecuador, en el año 78, 1978. Y resulta que, bueno, desafortunadamente, para toda la comunidad ajedrecística, el maestro internacional Julio Hosto falleció hace 2 años ya. Y Julio allí produjo una partida en el Campeonato Nacional de máxima categoría en Puerto de la Cruz en el año 80 y pico, 82, extraordinaria. Le ganó esa partida al maestro nacional llamado Laszlo Tapasto, un húngaro nacionalizado venezolano. Fue 7 veces campeón Laszlo Tapasto, 7 veces campeón. Pero la partida que produjo Julio Hosto fue maravillosa, maravillosa. Yo la tengo incorporada en el libro del gran libro de Sisa. Entonces, le dice, yo la recuerdo de memoria y comenzamos a reproducirla. Pero él, como la memoria, yo digo, no, la memoria no puede estar, tiene que estar en algo escrito. Documentado, claro. Y la reproduzco y yo un día me encuentro con Julio Hostos en Puerto de la Cruz, por cierto, en unos juegos de Gloria Deportiva de Venezuela, y le digo: Julio, yo tengo una partida tuya, que tú ganaste increíble. Me dice: ¿cuál? La que le ganaste a Laszlo Tapasto, precisamente en esta ciudad de Puerto de la Cruz. Me dice: no puede ser que tú la tengas. La tengo. Y te la voy a regalar. Vienen unos juegos nacionales en Nicaragua, y tú vas a venir con representación de Carabobo, porque él es de Carabobo. Te la voy a regalar. Y yo, llegado el momento, le regalé la partida, o sea, le devolví su partida. Ellos prácticamente no anotaban partidas. Esto pasa con toda la comunidad artística aragüeña en general y venezolana. Muy poco anotan partidas. Hoy tenemos la suerte de que en los torneos hoy se pasan las partidas. Claro. Entonces están en base de datos, pero en ese tiempo no. Y después descubrí en una revista otra partida de Julio Hostos que merece la pena ser colocada entre los tesoros del ajedrez venezolano. Una partida que le gana al gran maestro Miguel Ángel Quintero, argentino, amigo de Bobby Fischer. Le mete una tremenda partida en un torneo, si mal no recuerdo, se llama Ciudad de Caracas. Puede ser que me equivoque, pero era en un torneo de esa característica internacional. Vino Guillermo García, el maestro cubano, ya fallecido, Kenneth Frey, un gran maestro mexicano. Vino William Lombardi, que fue segundo de Fischer, second Fischer. Vino William Lombardi y otra cantidad de buenos jugadores. Bueno, Julio Hostos le metió una partida tremenda a Miguel Ángel Quintero, que también la tengo reseñada en el libro.
¿Por qué? Porque estas cosas tienen que estar colocadas. Claro. Son parte y eso está como perdido. Entre revistas venezolanas que nadie ahora casi lee, antiguas, y cosas que se pudieron haber perdido. Cosas como esa hay que hacer. Entonces, el libro el libro de historia del ajedrez de Aragüeño tiene que venir. Y el presidente de la Federación Venezolana debe actuar. Yo le comenté, le dije, ¿cuándo es que tú vas a crear la Comisión Nacional de Investigación Histórica del Ajedrez Venezolano? Porque todo el que vaya falleciendo, no solamente que puedo rescatar la partida, pero que están las anécdotas que me pueden contar del tiempo de antes, de cómo eran, quiénes jugaban, qué pasaba en esta partida. Esas cosas se pierden cuando la gente va desapareciendo. Claro. Entonces, es un proceso de recopilación. Yo espero en algún momento servir a Aragua y al país para que la gente entienda que la historia no es una cosa de viejito, forma parte de la identidad nacional, la identidad regional. Y para allá voy. Es la importancia ¿cómo dice, profe? De recopilar, de escribir y de hacer del ajedrez, o no nada más del ajedrez, cualquier deporte, hacerlo en la historia, no de dejarlo de que, mira, sí pasó, entonces todo el mundo pasó, qué chévere, pero ¿cómo se recuerda si no está escrito? Correcto. Entonces, Ahí tienes un libro, estimado. sí, permiso. Ajá. Ese libro, yo también lo tengo. Lo escribió un periodista, Mota, ¿no? Sí, Mota conoció a los ajedrecistas antes, sobre todo a dos insignes, o un insigne, yo diría que es un apóstol del ajedrez, que es Pedro Rosales Díaz. Pedro Rosales Díaz fue articulista en el diario aragüeño, el Imparcial, tuvo diversas columnas de ajedrez. A mí me sacó por primera vez una competencia de ajedrez, fue Pedro Rosales Díaz, que está reseñado allí. sí. Él iba por los liceos buscando, antiguamente se jugaban torneos interliceístas y salieron muchos talentos. Y él fue el que me sacó y me dijo, venga para que jueguen esta competencia. Pero él iba de liceo descubriendo talentos para incorporarlos a la ajedrez de competencia. Es la idea. Ese tipo de cosas. Y si el periodista no se hubiese dado la tarea de escribir muchas de las cosas de la vida de él, se quedaba desaparecida. Totalmente. Entonces, hay que escribir, hay que reseñar, hay que dejar guardada la memoria histórica de un país. En el caso nuestro, por la vida del ajedrez, pero mucha gente los animo a la historia del ciclismo, a la historia del boxeo, lo que sea. Totalmente. Debe quedar registrado. Profe, ¿qué necesita un niño para jugar ajedrez? O sea, ¿qué necesita? ¿Hay algún filtro, algo que diga, mira, este chamo sí va a jugar ajedrez porque le gusta? ¿Qué necesita? Interés. Porque todos los seres humanos tienen una inteligencia que permite aprender las reglas básicas y jugar adecuadamente. Bueno, jugar adecuadamente si tú te sigues preparando, ¿no? El ajedrez es muy rico nosotros seguimos todavía hoy en día, seguimos aprendiendo y aprendiendo, porque el ajedrez es multifacético. Es impresionante la cantidad de cosas que desconocemos. Aunque yo tengo muchos años en el ajedrez y hasta los mejores jugadores desconocen muchísimas cosas del ajedrez, pero lo primero que tienes que tener es disposición, ganas. Y esa disposición, esa ganas, el ajedrez es complejo, pero no tan complejo que no puedas aprender la forma de mover, la forma iniciales de cómo se busca un mate, etc. Es decir, yo no creo, como dice por ahí la gente, dice, no, que eso es muy difícil. No es verdad. Es verdad. Tú quieres ser jugador de competencia, sí vas a requerir estudio, concienzudo, permanente, pero todo el mundo puede jugar ajedrez y aprender a jugar ajedrez. Es uno de los deportes más económicos. Con un tablerito, no necesitas cada rato romper balones, ni volver a adquirir raqueta o zapatos, nada. No. Con un tablero puedes jugar 20 años, 30, 40 años. Con un simple tablero. Y esto, el ajedrez tiene la ventaja de que esto traspasa edad. Se puede ver jugar a un anciano de 80 años con un niño de 5 años en ajedrez. Y ambos jugar hasta buenas partidas, inclusive. Claro. Uno puede ver a un jugador que no tenga recursos económicos con un potentado, que tenga un empresario que tenga mucho dinero. Traspasa las barreras económicas, las profesionales, la de género. Un niño con una niña puede jugar perfectamente. Las de profesiones. Es decir, la de posturas religiosas, las de postura del credo político. Sencillamente, todo el mundo puede aprender a jugar ajedrez. Lo que necesitamos es que tenga disposición y que haya alguien que les enseñe a jugar ajedrez correctamente. Profe, yo tengo una duda
no sé si ha ocurrido. Hay partidas de ajedrez que han durado días. Es decir, mira, vamos a dejarla hasta aquí porque ya está, me dio sueño. O sea, es algo que me imagino. Bien. El ajedrez del desarrollo del ajedrez a nivel histórico tiene mucha relación Ojo, disculpe, ahora se trabaja con tiempo, se acaba el tiempo con reloj. con reloj. Sí, Ahora lo estoy preguntando sí. o en algún momento hubo algo que, Ajá. mira, no había el reloj y, Y voy para allá. ok, En el pasado, al ajedrecista se le decía que para jugar ajedrez bien había que tener buenas posaderas. Porque como no había limitación de tiempo, entonces, por ejemplo, el primer torneo internacional de la historia, internacional, se juega en el año 1851 en Londres, en el marco de la Exposición Universal de las Ciencias y las Artes. Fue la primera exposición internacional después de la primera revolución industrial, un poquito más adelante, aguas abajo, hacia la segunda revolución industrial, se hizo esa exposición internacional. Ya los ferrocarriles estaban en las máquinas a vapor, en los barcos a vapor, ya hacían que se trasladaran los... Entonces, se pudo reunir a mucha gente a mostrar la ciencia, el arte en el año 51 y también en ese marco se generó el primer torneo internacional de la historia. Bien, ¿quién lo crea? El jugador Howard Staunton, un especialista en Shakespeare, un lingüista especialista en Shakespeare. Y él, por cierto, estas piezas que ustedes ven, antes las piezas eran muy diversas. Tú ibas a un sitio, eran de una determinada manera, tú ibas a otro sitio de determinada manera. Quien crea la uniformidad de estas piezas, un cuñado de Howard Staunton, Nathaniel Cobb, que diseña estas piezas y las muestra. Y le puso el nombre de el campeón, Howard Staunton. Entonces, estas piezas se llaman piezas Staunton, ¿no? Y se da por tamaño, nivel 5, tamaño 6, etc. Bueno, Howard Staunton crea el primer torneo internacional, que no lo gana él, lo gana Adolf Andersen, un profesor alemán que viaja a ese torneo específicamente. Él renunció a una partida porque estaba demorándose demasiado el contrincante. Y él decía, y renunció sin tener la partida perdida. Dijo, yo no acepto la lentitud de la mediocridad. Fue la expresión que utilizó, porque en verdad casi que lo desesperaba. El otro jugador pensaba, por ejemplo, hora y media, una jugada, y el hombre estaba aquí y jugaba casi instantáneamente. Entonces se molestó. Todo va a comenzar a cambiar cuando se incorporan los primeros relojes. Primero eran relojes de arena, se volteaban, jugaban y ok, volteaban. Pero luego aparece el desarrollo del reloj mecánico, que le das cuerda, ¿no? Entonces ese reloj comenzó a facilitar mucho las cosas, porque entonces al incorporarse la necesidad de que tienes que optimizar el tiempo o pierdes por tiempo, ya no necesitabas tantas posaderas para jugar. ¿Ves? Entonces se reguló claro. el tiempo que era muy importante. Y es verdad, mira, los grandes jugadores han jugado muy rápido muchas veces. Y los contrincantes jugaban muy lento, demasiado lento. Se demoraban demasiado. Entonces era desesperante para los jugadores de antes. ¿Cuándo se compró el reloj? Primero, como dijimos, el de arena, luego aparecen los diversos relojes mecánicos, e incorporar el reloj mecánico una agujita que llamaban ellos una banderita, que al caer, ¡pum!, Se ya se acabó había el acabado el tiempo. Yo comencé a jugar ajedrez con relojes mecánicos. Estos son productos no lo diseñó él, pero la idea sí es de él, de Bobby Fischer. Bobby Fischer es el que introduce el ajedrez digital en el mundo, con agregatura de tiempo. Es decir, que tú normalmente en los relojes mecánicos, una hora y va inexorable. Aquí no, aquí hay una cantidad de tiempo y sobre todo cuando tú juegas rápido, el reloj te agrega. Bien, te agrega tiempo. Entonces es muy difícil perder las partidas si tienes todavía agregación de tiempo, juegas rápido, te agregan tiempo, entonces no pierdes partidas por tiempo fácilmente. Pero en el pasado, si eran duros, podían jugarse días en una partida producto de esas cosas. Yo comencé también a jugar en ese tiempo. Habían partidas que llaman aplazadas. Las partidas aplazadas era que jugábamos hasta la jugada 40, podíamos sellar la posición, retirarnos
irnos a analizar la partida en casa y al día siguiente de la mañana reanudar la partida desde la posición que se había creado. Eso digamos, lo eliminó de cuajo el desarrollo informático. Bueno, profe, hablando de tiempo, ya el tiempo de verdad con nosotros, bueno, el tiempo pasa volando. Claro. Y hemos hablado una gran cantidad. Mira, hablamos del ajedrez, de la evolución, de la historia. Hablamos del ajedrez en Aragua, que viene por ahí un libro y que bueno. Gracias, profe, por estar con nosotros. Gracias Estamos a la por... orden. Bueno, profe, a las cámaras acá, si quieres nos dices tus redes sociales, dónde te pueden ubicar los padres, los representantes o los adultos que quieran introducirse en el mundo del ajedrez. Claro, gracias. Bueno, en primer lugar, el número telefónico 0414-598-4691, Ramiro Paredes, quien ha contactado por allí lo puede hacer. También tenemos la Academia Educachess en Instagram, @educachess, con doble S al final, porque chess es ajedrez en inglés. Entonces, para que no se equivoquen y busquen de otra manera, Educachess con doble S al final. Allí verán la cantidad de actividades que hemos venido desarrollando durante todo un año de creación de la academia. Nosotros estamos ubicados en la sede de Maracay, tenemos 2 sedes actualmente. En Maracay, en la Universidad Nacional Abierta, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde. Tenemos la jornada miércoles y viernes. Y en Turmero, en el Colegio Verdad y Vida, detrás del Colegio María Inmaculada, estamos también allí, pero martes y jueves, igualmente, 2:30 a 5 de la tarde. Próximamente es posible que estemos abriendo una sede en Cagua, que todavía no le voy a decir hasta no tener la ratificación. Claro. No digo exactamente dónde va a ser, pero también Cagua va a contar con su Academia Educachess allí. Y nuestra intención es, este mismo año, abrir en La Victoria también una 4ª sede. Bueno, Estamos enrumbados para eso, para relanzar el ajedrez de Aragua a sabiendas de que este ajedrez hay que sembrarlo, hay que cuidarlo para que se coseche frutos apetecibles. listo. Gracias, profe. Bueno, los invitamos a ver el próximo episodio de Fuera de Página, la letra chica de la noticia grande. Recuerda, todos los viernes por nuestro canal de YouTube a partir de las 9 de la noche. Fuera de Página, la letra chica de la noticia grande. Estás en Fuera de Página.